Y quisiera comenzar esta reflexión de la palabra de Dios con una historia que es una historia verídica. A lo mejor ahorita que la comience yo a contar, algunos la van a identificar, a lo mejor otros sean demasiado jóvenes y no van a saber bien de qué estoy hablando, pero es una historia real. Fíjense que el 5 de agosto del año 2010, en un lugar que se llama Atacama, en Chile, por allá en Sudamérica, ocurrió un derrumbe repentino en una mina que se llamaba San José, y debido a ese derrumbe quedaron literalmente sepultados un grupo muy grande de mineros, quedaron sepultados nada más a 700 metros de profundidad. Gracias, Linda. Gracias. A 700 metros de profundidad. Aquellos hombres, prácticamente todos los daban por muertos. Desde luego comenzaron de inmediato los rescates, el procedimiento de rescate. Incluso acudieron ingenieros de diferentes partes del mundo para planear algún sistema. Creo que pocos de nosotros podemos tener en mente qué significan 700 metros de profundidad, pero es muchísimo, muchísimo. A esa profundidad estaban. Pasaron los primeros 17 días y estaban prácticamente seguros de que aquellos hombres estaban muertos, de que no había nadie vivo a quien rescatar. A alguien se le ocurrió que podían perforar una especie de tubo, no puedo decir túnel porque era algo delgado, una especie de tubo, tenían forma de localizar a dónde posiblemente estaban ellos o estaban los cuerpos. Llegaron a ese lugar con una sonda, entiendo yo que como una manguera, que hicieron llegar hasta allá para tratar de entablar comunicación con ellos. Y poco tiempo después, el día 22 de agosto, el accidente había sido el día 5 de agosto, el 22 de agosto, 17 días después, recibieron a través de esa sonda una respuesta de parte de los mineros que decía simplemente: estamos bien, en el refugio somos 33. Era todo lo que decía. Y miren, yo quise usar esta historia, que la voy a volver a tocar en el transcurso de la meditación, porque es una historia real, ocurrida hace muchos años, pero quizá nos ayude a entender en un mejor sentido lo que quiere decir la salvación de la cual habla este salmo que acabamos de leer hace un momento en alguna parte. Esa salvación que Dios trajo a este mundo por medio de aquel Jesús que nació en Belén hace 2000 años. Este salmo que acabamos de leer hace un momento lo escribió un hombre que se llamaba Asaf. Asaf es un hombre que vivió en la época de David. De hecho, el rey David lo nombró como el cantor en jefe en el templo que se iba a construir un poquito más adelante. Y Asaf fue un hombre al cual Dios le dio una gran inspiración, de tal manera que él escribió no solamente el Salmo 80, escribió muchos otros salmos, el Salmo 50, del Salmo 73 al Salmo 83, también fue escrito por este hombre Asaf. En total escribió algo así como 12 salmos. Y es interesante que su nombre significa convocado o reunido. Y es interesante porque precisamente lo que hacía Asaf junto con los demás cantores del templo era convocar a la gente para que vinieran a ayudar a Dios. Así que este salmo comienza con unas palabras que suenan más a una oración, suenan más a un canto, suenan más a un canto de súplica. Si ustedes recuerdan y si pueden ver en sus Biblias, ténganlas abiertas por favor en el Salmo 80, comienza diciendo: oh pastor de Israel, escucha. Y un poquito más adelante: despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos. De esa manera comienza el salmo. Es muy probable que cuando este salmo fue escrito, la nación de Israel estaba pasando por alguna de sus muchas crisis. Pasaron por un montonal de crisis. Y muy probablemente, a juzgar por el tono en el que se ha escrito este salmo, ellos estaban pasando por una crisis también, por una crisis nacional, a lo mejor no muy diferente a la que nuestro mundo está atravesando actualmente.
la súplica principal de este salmo, por lo menos de los primeros versículos, es restauranos. Esa es la súplica principal. Oh pastor de Israel, ven y restauranos. Solo es necesario restaurar, y eso lo podemos entender bien, algo que ha sido dañado o que se ha echado a perder. Yo no sé si todos tengamos bien claro lo que significa la palabra restaurar, pero uno solamente restaura algo que ya se echó a perder. Por ejemplo, son famosos los restauradores de pinturas famosas. Hay pinturas que valen millones y millones de pesos, que de repente se manchan con algo y alguien experto tiene que restaurarlas. Yo no sé si ustedes han oído de una escultura famosísima que hay en la ciudad de Roma, que se llama La Piedad, y que fue esculpida por un tal Miguel Ángel. Y que un día alguien que seguramente no andaba muy bien de la cabeza, se subió a esa escultura, es una escultura enorme, y la agarró a martillazos. La agarró a martillazos y logró romper una buena parte de aquella escultura. Bueno, alguien la tuvo que restaurar. Alguien un experto tuvo que restaurar las partes que habían sido rotas. Y literalmente la palabra restaurar quiere decir volver a poner de pie algo que se ha caído. Literalmente eso quiere decir la palabra restaurar, volver a poner de pie algo que se ha caído. El Adviento que estamos celebrando en estas fechas nos anuncia el nacimiento de Jesús. Nos recuerda también la imperiosa necesidad que tenemos como personas, como iglesia y como sociedad, como pueblo de Dios, la imperiosa necesidad que tenemos de ser restaurados, de ser puestos en pie nuevamente espiritualmente. Y alguien a lo mejor puede decir, bueno, yo estoy de pie, yo no estoy tirado. Sí, pero espiritualmente muchas veces, aún sin darnos cuenta, estamos caídos. Hemos caído espiritualmente y necesitamos ser restaurados. El profeta Isaías, unos 750 años antes de que naciera el Señor Jesucristo, escribió estas palabras en Isaías 59, versículos 1 y 2, inspirado por el Espíritu Santo. Él escribe: la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Miren, quisiera leer nuevamente estos versículos, porque creo que son tremendamente importantes para nosotros el día de hoy y tienen que ver con el tema de restauración que estamos tocando ahorita. Dice: la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Es decir, no es que el Señor no pueda salvarnos, no es que el Señor no pueda oír sus oraciones. Dice, no, son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. En alguna otra versión dice, es vuestro pecado lo que ha hecho separación entre ustedes y yo, dice el Señor. Son estos pecados los que llevan al Señor a ocultar su rostro para no escuchar. Dios sabe perfectamente bien que nuestra mayor necesidad no es solamente tener un buen trabajo. Hace un momento orábamos por aquellos a lo mejor que no tienen trabajo, que están en búsqueda de un trabajo o que tienen problemas económicos, pero esa no es nuestra mayor necesidad. Tampoco nuestra mayor necesidad tiene que ver con la estabilidad familiar o con la estabilidad económica, aunque eso sea importante también. Nuestra mayor necesidad es ser restaurados a una relación personal con el Dios que nos creó. Y yo quisiera que aquí hiciéramos una breve pausa, por lo menos en nuestras ideas y en nuestro pensamiento, y que cada uno de nosotros nos preguntáramos, ¿yo necesito ser restaurado a una relación con Dios que a lo mejor antes tuve, pero que la perdí, que la dejé perder, o que a lo mejor nunca he tenido con Él, pero que Él sí quiere tener conmigo? La mayor necesidad, sin lugar a ninguna duda, del ser humano es tener una relación con Dios restaurada. Yo sé perfectamente bien,
por haberlo vivido en carne propia, lo que es caminar con Dios y alejarse de Él. Y alejarse total y completamente de Él. No lo digo con ningún orgullo ni con ningún afán, lo digo a veces y lo digo con vergüenza. Conociendo de Jesucristo, yo me alejé muchos años de Él. Y tristemente con ello arrastré también a otras personas. Pero el Dios de misericordia que hemos conocido, el Dios que tiene todo poder, el Dios que no nos abandona, el Dios que sigue siendo fiel aunque nosotros seamos infieles, un día me restauró. ¿Por qué lo hizo? Por su gracia, porque Él es bueno, porque quiso únicamente. Hubo algo que yo hice como para que Dios me hubiera dado oportunidad nuevamente de restaurarme. No hice absolutamente nada. Fue Él quien lo hizo. Pero por eso estoy totalmente consciente de la tremenda necesidad que los seres humanos tenemos de ser restaurados en una relación con Dios. Mientras alguien siga viviendo en rebeldía y en su pecado, esa restauración de relación con Dios es imposible. Y eso lo sabía bien Asaf, y le escribía este salmo. Sabía bien que el pueblo de Israel estaba en esa situación, y por eso es que él explica con esas palabras y dice: Señor, restáuranos, vuelve a darnos la forma que teníamos, vuelve a ponernos en pie nuevamente. Ese es uno de los temas que aborda este salmo número 80. El segundo de los temas que quiero abordar también el día de hoy es que si la mayor necesidad que tenemos es ser restaurados, la mayor urgencia que tenemos es ser salvados. Esa es nuestra mayor urgencia. Yo estoy seguro que aquellos 33 mineros, sí, les dije que iba a estar regresando a la historia, aquellos 33 mineros que quedaron sepultados a 700 metros de profundidad bajo la tierra, han de haber tenido muchos problemas, igual que todos nosotros. Tal vez ese día, esa mañana, por cierto, el accidente fue a las 2:30 de la tarde, ellos habían entrado a un turno muy temprano y estaban por salir de su turno. Estoy seguro que esa mañana, cuando se fueron a trabajar, dejaron en casa problemas. A lo mejor tenían problemas económicos, a lo mejor alguno salió y se había peleado con su esposa, a lo mejor alguno tenía problemas con los hijos, a lo mejor alguien estaba enfermo o tenía algún familiar enfermo. Estoy seguro que tenían múltiples problemas, igual que cada uno de nosotros. Pero en ese momento, cuando ellos estaban a 700 metros de profundidad bajo tierra, con mínimas esperanzas de que alguien los rescatara, su mayor necesidad era ser salvados. Yo les podría decir, su única necesidad, y seguramente que lo único en lo que ellos estaban pensando no era en el problema económico que habían dejado atrás, era en que alguien me salve, que alguien venga y nos rescate. Cuando aquella mina se derrumbó y aquellas toneladas de rocas y de tierra cayeron sobre de ellos, su necesidad urgente, su verdadera necesidad, se redujo solamente a un rescate. Que alguien nos rescate, que alguien nos salve. ¿De qué nos tenían que salvar? Creo que es muy fácil deducirlo. De la muerte, ¿verdad? Iban a morir. Si alguien no hacía algo, iban a morir. Hermanos y amigos, hoy les quiero decir, la condición del hombre y de la mujer sin Cristo es igualmente desesperada. Por eso la súplica de Asaf en los versos 2 y 3 del salmo que leímos hace un momento es: despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Yo no sé si ustedes captan la tremenda desesperación en las palabras de este hombre. Oh Señor, ven y sálvanos, ven y restáuranos. Esta súplica se hace más desesperada un poquito más adelante en el verso 7, en donde repite: oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Fíjense que esta súplica de Asaf comenzó a darse, comenzó a ser respondida, comenzó a venir una respuesta muchos siglos después. Les podría decir más o menos unos 1000 años después de que vivió Asaf.
Un día, en un pueblo llamado Nazaret, en Galilea, hubo un ángel que sabemos que se llamaba Gabriel, que comenzó a traer la respuesta de aquella súplica de Asaf. Cuando se presentó delante de una jovencita, probablemente adolescente de unos 15 años, campesina de Galilea, de Nazaret, llamada María, y le dijo, entre otras cosas, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra Jesús? Oye, Joshua, en hebreo. ¿Alguien se acuerda de qué significa la palabra Jesús? Yo sé que varios se acuerdan, pero no se atreven a decirlo. ¿Qué quiere decir Jesús? Salvador. Salvador. Simple y sencillamente quiere decir Salvador. Bueno, aquel ángel Gabriel le dijo a aquella jovencita María, le dijo, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y le sigue diciendo, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Pero la respuesta a aquella súplica de Asaf también continuó llegando un poquito después, un poco después, cuando a unos pastores que también estaban cuidando sus rebaños en una noche, ahora cerca de un pueblo que se llamaba Belén, otro ángel se les presentó y les dijo, he aquí les doy buenas noticias que les darán gran alegría, no solo a ustedes, sino a todo el pueblo. Y esta fue la buena noticia que les dio, que les ha nacido hoy en Belén un Salvador, que es el Cristo y también el Señor. Amados hermanos, como dijera el gran reformador alemán Martín Lutero, en alguna ocasión escribió, quien no ve en el pesebre la sombra de la cruz, no ha comprendido la Navidad. Quien no ve en el pesebre la sombra de la cruz, no ha comprendido la realidad. Hay una realidad que nadie puede negar. El ser humano, dejando su propia suerte, está completamente perdido. Déjeme repetirlo una vez más, porque también es otro punto importante. El ser humano, dejado a su propia suerte, está completamente perdido. No hay ninguna forma de que se salve a sí mismo. Ni la educación, ni la riqueza, ni la felicidad momentánea que el mundo ofrece, ni la realización de sus sueños podrán salvarlo de su propio pecado. Necesita con urgencia ser salvado. Por eso el anuncio del ángel a los pastores no fue, ha nacido hoy en la ciudad de Belén. Creo que eso sonaría así como más claro, que les hubiera dicho, ha nacido, les traigo buenas noticias, ha nacido hoy en la ciudad de Belén, pero no fueron esas palabras. Les dijo, les ha nacido hoy. Les ha nacido hoy en la ciudad de Belén. Es decir, les ha nacido a ustedes, porque este niño nació por nuestra causa y para nuestra salvación. Volviendo a la historia de los mineros en Chile, esos 33 hombres no tenían la más mínima oportunidad de salir por ellos solos. ¿Ustedes creen que con sus manos hubieran podido excavar hacia arriba 700 metros? Imposible, imposible. Estaban condenados a morir. No había forma de que ellos se salvaran por sí mismos. No tenían forma de salvar esa distancia que los separaba de la superficie. No tenían forma de hacer un túnel y salvarse a sí mismos, sino que necesitaban que vinieran a salvarlos. De la misma manera, pero en un sentido mucho más trascendente, tú, yo y cada uno de nosotros necesitamos ser salvados. No hay forma de que nos salvemos por nosotros mismos. La palabra de Dios enseña una y otra vez que las buenas obras no sirven para ser salvados. La palabra de Dios enseña una y otra vez que la religión no sirve para ser salvado. La palabra de Dios nos dice una y otra vez que no hay rituales que traigan salvación a la vida de las personas.
Por eso es que Dios se encarnó en la persona de Jesucristo y vino para tomar nuestro lugar, porque nosotros no podíamos hacerlo, no teníamos forma de ser salvados. La buena noticia para nosotros, la buena noticia el día de hoy, es que el túnel ya fue excavado. La buena noticia para nosotros es que desde la gloria hasta esta humanidad, Dios se encargó de excavar ese túnel que nosotros no podíamos hacer para nuestra salvación. Dios mismo se encarnó, se hizo hombre, nació en un pesebre y 33 años más tarde fue voluntariamente a la cruz para pagar todos tus pecados, todos los míos, los pecados que hemos cometido el día de hoy, los que cometimos ayer o en los años que han pasado de nuestra vida y los que vamos a cometer de aquí en adelante. Él ya nos pagó en la cruz. Todo pecado ha sido pagado por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. El pesebre en el cual el Señor Jesucristo fue acostado, ese pesebre era de madera, y no era por casualidad que era de madera. Estaba anunciando otro madero en el cual ese mismo niño, 33 años más tarde, tendría que ser clavado y tendría que morir en tu lugar y en mi lugar. Quienes debieron de haber ocupado ese lugar de castigo, ese lugar de vergüenza, ese lugar que estigmatizaba a cualquiera que fuera puesto en ese lugar, quienes tenían que ocupar ese lugar, éramos nosotros. Pero Él voluntariamente tomó nuestro lugar. Y subrayo esto de voluntariamente, porque a veces hay quienes llegan a pensar que al Señor Jesucristo lo crucificaron, unos romanos que eran muy malos, unos judíos que eran todavía más malos, y que esa gente mala obligó al Señor Jesucristo y lo llevó a la cruz del Calvario. La verdad es que no fue así. La verdad es que Él fue voluntariamente. ¿Ustedes saben quién es Jesús? Jesús es Dios. ¿Ustedes creen que Dios nos hubiera podido librar de un puñado de soldados y hubiera podido desecharlos inmediatamente? El mismo Señor Jesucristo se lo dijo a Pedro cuando Pedro, en un arranque de valentía, quiso defenderlo con una espada. Y le dijo: Pedro, ¿no piensas que yo podría en ese momento orar a mi Padre y Él mandaría 12 legiones de ángeles para que me salvaran? Pero ¿cómo entonces se cumpliría la voluntad del Padre si yo hiciera eso? Jesús fue voluntariamente a la cruz por ti y por mí. Nosotros tenemos la urgente necesidad de ser salvados, y la buena noticia es que ese Salvador ya pagó por nosotros, ya pagó en la cruz del Calvario. Dice en los últimos versículos del pasaje que leímos hace un momento, me voy a referir al versículo 17. Recuerden que sigue siendo este clamor de Asaf hacia Dios por restauración y por salvación. Y dice en el versículo 17: sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Y si uno no va siguiendo bien el hilo del Salmo, uno podría encontrarse aquí con que parece que está cambiando el tema. Estaba hablando de: oh pastor de Israel, ven y restáuranos. Oh Señor Dios, ven y sálvanos. Señor de los ejércitos, sálvanos. Y de repente comienza a hablar del varón de tu diestra, el hijo de hombre que tú afirmaste. La palabra hijo de hombre, la expresión hijo de hombre, es una palabra o una expresión, son 3 palabras, una expresión que aparece por primera vez en el libro de Daniel, un profeta. Él tuvo una visión y dice por ahí en el capítulo 7, versículos 13 y 14, que Daniel vio en visión a uno, que lo llama así, uno como hijo de hombre, que se acercó al anciano de días, es otro más que el Padre, y dice: le fue dado dominio eterno y su reino nunca será destruido. Por supuesto que no estaba hablando de un ángel, por supuesto que no estaba hablando del rey David, por supuesto que en aquella visión que tuvo Daniel, él estaba viendo a alguien que todavía no nacía, pero que fue llamado en ese momento hijo de hombre.
Y saben que entonces no es casual que el Señor Jesucristo, en los 4 evangelios que tenemos en la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en los 4 se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. ¿Alguien sabe cuántas veces lo hizo? ¿Habrá sido 1, 2, 3, 4, 10 veces? 80 veces. 80 veces entre los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el Señor Jesucristo se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y muchas veces dice, y cuando vean venir al Hijo del Hombre en las nubes en toda su gloria, Él es el Hijo del Hombre del que estaba hablando Daniel en aquella profecía. Él es el Hijo del Hombre, el varón a la diestra del que está hablando Asaf aquí en el Salmo número 80. Nosotros sabemos, nosotros creemos que el Señor Jesucristo hoy está sentado a la diestra del Padre. Así lo dice la Escritura. Ustedes pueden buscar en Hechos capítulo 2, versículo 33, y van a encontrar una de las referencias, Hechos 2:33, a donde se menciona esto. Él está sentado hoy a la diestra del Padre. Por lo tanto, aquel del que hablaba Asaf en Salmos 80:17, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, no es otro más que el Mesías, no es otro más que Jesucristo, no es otro más que nuestro Salvador, al cual se está refiriendo aquel salmista, sobre el Hijo del Hombre que para ti afirmaste, sigue diciendo ahí. Es con esa esperanza vislumbrada, con anhelo, que el salmista puede escribir, así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Y concluye este salmo con la misma súplica que ya había dicho antes, pero de una manera más intensa. En el versículo 19, que es el último del Salmo 80, oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Para nosotros, el día de hoy, estamos a 21 de diciembre del año 2025, para nosotros, esa oración de Asaf ya fue contestada. A nosotros ya nos queda en el pasado. Hace 2000 años que esa oración fue contestada. Ya podemos ser salvos, no por nosotros mismos, sino por mediación de alguien más que nos salvó y que quiere salvarnos. No por nuestra propia mano, sino por la mano de aquel que nos quiso salvar, que tuvo misericordia de nosotros. El apóstol Pablo, algunos años más adelante, en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice algo que también es tremendamente importante para nosotros el día de hoy. Dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay un solo Dios, no hay muchos dioses. Aquí lo afirma Pablo tajantemente, no hay muchos dioses, hay un solo Dios, y de la misma manera que hay un solo Dios, también dice, no hay muchos mediadores, hay un solo mediador, y ese mediador se llama Jesucristo. No necesitamos más mediadores, no necesitamos nadie más que venga a rescatarnos, porque el único que podía hacerlo, ya lo hizo. El único que podía tomar nuestro lugar, ya lo tomó. El único que podía derrotar al pecado y a la muerte, ya lo hizo. Y ese es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, el día de hoy nosotros no necesitamos de ningún otro Salvador, ni de ningún otro mediador, sino únicamente del Señor Jesucristo. Por eso también Pedro, siendo interrogado por el concilio de Jerusalén, y dice la palabra, en lleno del Espíritu Santo, dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso nos alegramos al celebrar la Navidad. Por eso es que como cristianos celebramos y celebremos la Navidad, porque Jesús nació para que nosotros, al recibirlo en nuestra vida, podamos ser salvos. Nosotros podemos decir también, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y en él y solamente en él podemos ser verdaderamente libres
podemos ser verdaderamente restaurados, podemos ser verdaderamente salvos. Hermanos, amigos, créanme que estar parado en este lugar es un privilegio no merecido para mí. Y una de las cosas que yo puedo hacer desde aquí, que ustedes no pueden hacer desde allá, es ver el rostro de cada uno de ustedes. Ustedes pueden ver el mío nada más, pero yo puedo ver desde aquí el rostro de cada uno de ustedes. Y lo único que puedo hacer es eso. Solamente puedo ver su rostro. Quisiera ver su interior, quisiera ver su corazón, pero no puedo hacerlo. No tengo la capacidad de hacerlo. Pero saben que hay alguien que está aquí que sí lo puede hacer. ¿Y que es Jesús? Es el Espíritu Santo. Es el Señor Jesucristo presente en este lugar, que ve no solamente los rostros de ustedes y el mío, ve también su corazón y ve mi corazón. Ve la necesidad real que cada uno de nosotros tenemos. Ve lo que hay en nuestro interior, ve nuestras dudas, sabe de nuestras dudas, sabe de a veces los problemas que tenemos en nuestra vida, sabe de cuántas veces nosotros nos detenemos cuando queremos ir a Él y decimos, no, eso no es para mí, no, eso es para personas mayores, no, yo soy muy joven todavía, o estoy muy niño, o en otro extremo, hay quienes dicen, ya estoy demasiado grande para hacer eso. Me encanta a mí cuando tengo oportunidad de orar con alguna persona mayor, incluso mayor que yo. Y me encanta ver cómo Dios actúa en las personas y en los corazones de las personas, independientemente de su edad. De la misma manera que lo hacen los niños, como los que estuvieron aquí al frente cantando hace un momento, lo hacen personas que a lo mejor ya están en una edad muy avanzada. Déjenme ir concluyendo, diciéndoles que la historia de los 33 mineros en Chile, gracias a Dios, tuvo un final feliz. El rescate fue una operación compleja que involucró, les decía al principio, ingenieros y rescatistas de diferentes partes del mundo. Se decidió finalmente perforar un pozo para llegar hasta los mineros, y después de 33 días de perforaciones, el 13 de octubre del año 2010, pudieron bajar una especie de cápsula, una especie de elevador. Era más o menos, se vieron muchas fotografías, una especie de elevador chiquito. Pudieron bajarlo esos 700 metros, que llamaron Fénix 2, aquella cápsula, y el 13 de octubre de 2010, a la medianoche, el primer minero fue rescatado. Pasaron 24 horas en que uno por uno hacían descender la cápsula, sacaban otro, hacían descender la cápsula, sacaban otro, hasta que los 33 mineros fueron rescatados con vida, todos ellos, fueron salvados. Tuvo un final feliz. Hoy déjame decirte que tu historia, no importa cuán trágica o cuán común y corriente haya sido, también debería de tener un final feliz que Dios ha preparado. El verdadero sentido de la Navidad es que el hombre, cuando digo el hombre me refiero a todos los que estamos aquí, me refiero a ti y me refiero a mí, no puede salvarse solo. Solo si Dios viene a salvarnos, hay posibilidad de escape, hay posibilidad de salvación para nosotros. Necesitamos ser restaurados y ser salvados. Y esa tarea, mucho más compleja que perforar un túnel de 700 metros, ya la hizo el Padre cuando decidió enviar a su Hijo para que naciera en Belén hace 2000 años. Él dejó su gloria, Él dejó su divinidad, nació entre nosotros, vivió entre nosotros, pasó su primera noche en esta tierra. El creador del universo pasó su primera noche en esta tierra en un pesebre, en un establo, acostado en un rústico cajón de madera. Y pasó su última hora en esta tierra en otro madero, en una cruz, clavado ahí por ti y por mí, para que nuestra salvación fuera posible. Déjenme hacerles una pregunta, y esta pregunta es para todos. ¿Te gustaría
conocer a Jesús de una manera personal? ¿Te gustaría conocerlo más allá de lo religioso, más allá de lo formal? ¿Te gustaría conocer al Jesús real? Al Jesús que vino a dar su vida por ti. ¿Te gustaría que Él fuera no solamente el Salvador del mundo, como se anuncia, sino tu Salvador? En lugar del mundo, ponle el nombre tuyo, ponle tu nombre de pila. ¿Te gustaría que Jesús fuera tu Salvador personal? Que Él fuera el restaurador, no de una obra de arte que fue dañada, no de algo muchísimo más valioso. El restaurador de tu vida y el restaurador de tu corazón. Bueno, hay una sola cosa que hacer. Ábrele tu corazón. Reconoce delante de Él tu condición de pecador sin remedio. Pídele que te conceda el arrepentimiento. El arrepentimiento es algo indispensable para que podamos ser restaurados. El reconocer nuestra condición de pecadores es algo indispensable para poder ser salvados. Pídele que te conceda ese arrepentimiento y que te conceda esa restauración. Pídele perdón a ese Dios creador del universo al que seguramente, igual que yo, has ofendido de muchas y múltiples maneras. Te puedo asegurar que si lo haces, esta puede ser la primera Navidad en la que Cristo haya verdaderamente nacido, no en un antiguo y lejano pesebre, sino en tu corazón y en tu vida. Tú puedes nacer de nuevo. Aquel que vino para darte vida nueva, aquel que vino para que tú pudieras tener un nuevo nacimiento, aquel que vino para que tu pecado fuera borrado, está aquí en medio de nosotros. Él lo dijo. ¿Yo por qué lo puedo asegurar con esa convicción? Porque lo dice su palabra. Él dijo cuando ya se iba: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso incluía el día de hoy, incluía este lugar. Así que te invito, por favor, para que cierres tus ojos y hagas esta oración. Hazla en silencio y hazla con tus propias palabras. No le voy a pedir a nadie que repita nada. Simplemente en tu corazón, cierra tus ojos para que nadie te distraiga. Y ora junto conmigo. Señor, Padre eterno, te damos gracias con todo el corazón, porque tú nos has amado de una manera que nosotros no podemos entender y que no nos podíamos imaginar. Gracias, Señor, porque aun cuando nosotros estábamos sepultados no a 700 metros de profundidad, sino mucho más profundo, tú viniste para darnos vida. Tú viniste, Señor, para rescatarnos de la muerte eterna a la que estábamos justamente condenados. Tú viniste, Señor, para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia, dice tu palabra. Y lo hiciste únicamente por amor, lo hiciste únicamente por gracia, lo hiciste a pesar de que nosotros vivíamos como enemigos tuyos. Gracias por ese amor incomprensible. Gracias por ese amor inimaginable. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Señor, hoy queremos decir delante de ti, tú sabes que el anhelo de mi corazón es que cada uno de los que están aquí presentes pudieran hacerlo también. Decirte: yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco que te he ofendido, que te he fallado y que he ofendido también a otros, que he lastimado también a otros, que he hecho lo que es malo delante de tus ojos. Hoy lo reconozco, no puedo ocultarlo delante de ti porque tú lo ves todo. Señor, reconozco mi condición de pecador que no tiene ningún remedio, que no puede rescatarse a sí mismo. Y te pido perdón, Señor. Te pido que me perdones, te pido que perdones mi pecado, te pido que perdones mi culpa. Te pido, Señor Jesucristo, que ese sacrificio que tú realizaste en la cruz del Calvario me alcance a mí el día de hoy. Que esa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario me limpie a mí el día de hoy. Te necesito como mi Señor, como mi Salvador personal. Hoy puedo decir, como lo dice el Salmo 80, oh Dios de Israel, ven y restáurame, ven y sálvame, haz resplandecer tu rostro y sálvame. Necesito de esa salvación tuya, necesito de esa restauración que solamente tú puedes traer a mi vida. Gracias, gracias por tu amor, gracias por tu perdón,
Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en este mismo momento. Gracias porque hoy podemos celebrar tu nacimiento, porque hoy podemos celebrar la Navidad de una manera que no podíamos hacer antes. Gracias por la obra tuya, Señor. Gracias por estar aquí en medio de nosotros. Te adoramos con todo nuestro corazón y oramos y te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro único mediador, nuestro único redentor, nuestro único salvador. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a